Bueno, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional se creó un día 10 de octubre de 1980. Estábamos prácticamente en el arranque de un conflicto armado doloroso, sangriento, que tuvo como escenario nuestro país en los años 80, que fue precedido por décadas de brutalidad militar, de violaciones a los derechos humanos, de masacres, de magnicidios, como es el caso del arzobispo Óscar Romero, hoy nuestro santo Óscar Romero, de matanzas de campesinos, de estudiantes, de maestros, de líderes sindicales, de pobladores de zonas de pobreza, en fin, una brutalidad que pocas veces ha visto América Latina, fraudes electorales que se imponían cuando la oposición democrática ganaba las elecciones. Y en el año 80, distintas organizaciones, 5 organizaciones, pues tomamos la decisión de crear un frente unido, un frente para dar esa lucha militar, política, ideológica, cultural, social, frente a esa dictadura brutal que siempre tuvo el respaldo del gobierno de los Estados Unidos, apoyo militar, apoyo político, apoyo económico. Así es como nace el Frente Farabundo Martí. Ese frente pues, fue la expresión de la unidad de las fuerzas revolucionarias y de izquierda en el país. Y dimos esa lucha durante 12 años, una lucha muy dura, una lucha militar en un país muy pequeño de apenas 20.000 kilómetros cuadrados. Dimos pues el combate militar exitoso a ese ejército represivo, a sus cuerpos de seguridad. Y finalmente, por el bien del pueblo y por el bien de todo nuestro país, después de 2 años de intensas negociaciones, llegamos a un acuerdo de paz que abrió el camino para que el país se democratizara. Eso implicó cambios constitucionales de gran magnitud, eso implicó la apertura y democratización del sistema político, eso implicó el establecimiento de una doctrina estatal de respeto a los derechos humanos, la desmilitarización del país, que hasta ese momento había vivido prácticamente un régimen militar por casi 60 años. En fin, una transformación política muy profunda de El Salvador que también nos daba la posibilidad de avanzar en otro tipo de transformaciones, sobre todo en el ámbito social y en el ámbito económico. Y efectivamente, después de esa firma de la paz, el FMLN trabajó intensamente, año tras año, para dar la lucha política, la lucha electoral. Aprendimos a participar en elecciones. Poco a poco fuimos ganando experiencia y fuimos ganando más espacio dentro del aparato de Estado, ganando alcaldías, diputaciones, conociendo la gestión del Estado desde otra perspectiva, ya no la de ser oposición, sino la de ser un partido que gobernaba la capital, las grandes ciudades, con una importante presencia en nuestra asamblea, en nuestro Congreso. Hasta que en el año 2009 ganamos por primera vez la elección presidencial con el entonces periodista Mauricio Funes, siendo compañero de fórmula el compañero Salvador Sánchez Serén, dirigente histórico del FMLN. En el año 2014 repetimos ese éxito, tuvimos un segundo gobierno del FMLN que se prolongó hasta el año pasado, 2019. Mi participación personal en las luchas venía desde años atrás, desde que yo era muy jovencito. Siendo apenas un adolescente ya estuve involucrado en las protestas contra el régimen militar. La primera oportunidad donde tuve esa experiencia dura de enfrentar la muerte, la represión, fue en una manifestación estudiantil un día 30 de julio de 1975. No tenía ni siquiera 15 años cuando fuimos masacrados por las fuerzas militares en plena capital de San Salvador. Ahí asesinaron a docenas de compañeros estudiantes
y pues las organizaciones populares empezaron a armarse, empezaron a ejercer la autodefensa, a crear unidades armadas para poder defenderse y darle la batalla frontal a ese enemigo feroz, armado hasta los dientes y que no tenía ningún tipo de piedad contra los opositores. Ahí se dan asesinatos de líderes sindicales, estudiantiles, campesinos, de sacerdotes. En ese momento aparece la figura emblemática de un hombre que también impactó mucho en mi vida y en la vida de millones de compatriotas, sobre todo de jóvenes. La figura de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que en el año 1977 es designado como arzobispo de San Salvador. Y con ello se abre desde la iglesia una ventana de denuncia contra las violaciones a los derechos humanos, contra las masacres, contra las torturas, contra las desapariciones, contra los exilios forzosos. Y Monseñor Romero encarnó ese sentimiento de denuncia. Él actuó prácticamente como un profeta que reclamaba y anunciaba que el pueblo organizado era el único capaz de salvarse de esa matanza y de esa represión, de esa dictadura. Se mezclan entonces distintas corrientes de las organizaciones progresistas de izquierda, organizaciones armadas, otras no armadas, organizaciones sociales, gremios estudiantiles, magisteriales, obreros, etc. Y finalmente todo esto desemboca en la creación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en octubre del año de 1980, pero fue precedido por enormes luchas, movilizaciones gigantescas, preparación para la lucha armada, que prácticamente se desencadenó unos meses después, ya de forma generalizada, después de creado el FMLN, pero previamente pues habían habido sucesos que impactaron al país y al mundo, como el magnicidio de Monseñor Romero, el magnicidio de dirigentes opositores muy queridos y muy respetados, matanzas que fueron prácticamente sellando el destino de nuestro país, cuando ya se vio claro que la oposición pacífica, que la lucha electoral, que la mera denuncia eran insuficientes para enfrentar y derrotar a esa sangrienta dictadura militar. Pues efectivamente la decisión de tomar las armas no es una decisión fácil, no es una decisión que se toma de manera alegre, porque la vía armada es una vía dolorosa, implica sufrimiento, muerte, destrucción. Nosotros tomamos esa vía ante el cierre de cualquier otra vía pacífica, democrática, no violenta. Enfrentamos a un régimen sumamente cruel, dictatorial, bestial, que no se detenía ante nada. Pongámonos a pensar, no se detuvieron ni para asesinar a un arzobispo, a monjas indefensas, a sacerdotes, a catequistas, a predicadores de la palabra, a niños, a ancianos. En la matanza del Mozote, que en los anales de la historia reciente de América Latina es la matanza más grande de seres inocentes, alrededor de 1000 personas totalmente desarmados, dentro de ellos 340 niños y niñas menores de 12 años. Ese era el régimen que enfrentábamos. En la última elección presidencial antes del estallido de la guerra civil, en 1977, pues ahí prácticamente se impuso nuevamente el fraude de los militares, que dominaban por supuesto todo el aparato electoral, el aparato de justicia, los medios de comunicación. Era un aparato también, hay que decirlo, al servicio de una oligarquía muy atrasada, una oligarquía sumamente antidemocrática, de carácter casi feudal, que controlaba las principales
actividades del país, las actividades económicas, y concentraba la riqueza, la tierra, las principales actividades de orden industrial, financiero, agrícola, comercial. Entonces, llegar a la opción de la lucha armada no fue fácil, fue todo un proceso de aprendizaje, donde se vio como una necesidad histórica para poder prácticamente defender al pueblo de un régimen que lo estaba asesinando. Y en el caso de El Salvador, pues esa fue la conclusión de una etapa donde se cerraron todas las oportunidades de hacer una lucha política no violenta. La guerra, pues evidentemente trae enorme sufrimiento, es un estado de conmoción social que no tiene comparación, porque hay víctimas de un lado y de otro. Lamentablemente también se dan situaciones donde la población civil fue atacada, fue bombardeada por el ejército gubernamental, fue perseguida, miles y miles de compatriotas tuvieron que abandonar sus viviendas, sobre todo en las zonas rurales. Se dieron masacres por parte del ejército gubernamental que pues todavía hoy se están deduciendo responsabilidades. Así que lo que le puedo decir a las generaciones jóvenes presentes es que la guerra no es un estado deseable, no es algo que buscamos desde la perspectiva de la izquierda, desde la perspectiva del pensamiento revolucionario como una opción que se prefiere frente a otros, sino como una necesidad histórica para enfrentar a un enemigo que te quiere asesinar, que te quiere desaparecer, que te quiere aniquilar físicamente y que cierra cualquier otro camino no violento, cualquier otro camino democrático. Yo estaba fuera de mi país, estaba estudiando en la entonces Unión Soviética, pero cada vez que recibía las noticias de mi país, de las matanzas, de los desaparecimientos, de las torturas, entonces entraba en un estado de mucho coraje y de mucha indignación. Llegó un punto donde dije, no es aquí mi lugar. Para estudiar puedo estudiar después, puedo retomar mis estudios en otro momento, pero en este momento, estamos hablando allá del año 83, mi momento y mi deber es estar con mi gente, es estar en mi país, es unirme a esa lucha que ya está dando una buena parte de mi gente, de mi pueblo. Y así fue como tomé la decisión de volver y de enrolarme de manera directa en la lucha armada. Eso implicó, por supuesto, no ver a mi familia por muchos años. Durante 9 años estuve lejos de mi familia, no podía ver a mi madre, a mis hermanos, a mi gente cercana. Afortunadamente salí vivo de esa lucha y pude volver a reencontrarme con mi familia y que habían también tenido que salir del país al exilio porque también fueron perseguidos y se les buscó para reprimirlos y asesinarlos. Lograron salir del país, refugiarse en un país que les dio esa hospitalidad. Entonces, pasar 5 o 6 años en esa lucha en la montaña, luego también en la lucha en las ciudades de manera clandestina, pues fue una experiencia muy dura, muy difícil, pero creo yo que viéndolo en la distancia fue la decisión correcta, la única decisión correcta que yo pude tomar en aquel momento. La guerra es una sucesión de momentos, algunos de triunfos, algunos de derrotas, hay momentos amargos, hay momentos pues también de éxitos. Ningún ejército pues puede hacer una guerra sin sufrir bajas, sin tener caídos de su lado. Quizás lo que más me marcó, yo no diría un momento, sino hechos, es ver cómo
la población civil, la población más pobre, en lugares remotos de nuestro territorio, nos acogía, nos apoyaba, nos protegía. Es algo muy interesante que a los guerrilleros de El Salvador, a los guerrilleros del FMLN, la población, la gente, nos decía los muchachos. No hablaba de los guerrilleros, hablaba de los muchachos. Aquí pasaron los muchachos, aquí vinieron los muchachos, yo apoyé a los muchachos, ya tienen días que no vienen los muchachos. O sea, era una expresión de cariño, de simpatía, de apoyo, muy al contrario de cómo se referían a las fuerzas militares gubernamentales. Nosotros, como repito, siendo un territorio tan reducido en el contexto latinoamericano y sin tener grandes extensiones selváticas ni montañosas, logramos encontrar en el seno de nuestro pueblo esa gran retaguardia. Nos protegían, nos alimentaban, nos daban información de los movimientos del enemigo, nos apoyaban cuando los jóvenes se incorporaban a nuestras filas. Y creo que eso habla de cómo fuimos un ejército guerrillero con una enorme legitimidad que defendía a su gente, a su pueblo, y la gente veía al ejército del FMLN como su ejército defensor, como su protector. Casi todos jóvenes, casi todos habíamos abandonado estudios, otros trabajos, todos habíamos dejado familias, a nuestras madres, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra gente querida. Y pues era muy, muy doloroso perder a un compañero o una compañera, porque pues prácticamente convivías en una experiencia única con ellos, éramos hermanos en una lucha, pero como toda guerra pues tiene bajas, y pues era algo que poco a poco nos fuimos acostumbrando, ¿no? La muerte cohabitaba con nosotros. Hoy estábamos posiblemente bromeando, estábamos tomándonos un café. 20 minutos después había un bombardeo de la aviación enemiga y teníamos un compañero que había caído. Fue muy doloroso porque muchos hermanos y hermanas se quedaron en el camino, miles se quedaron en el camino. Y pues tratábamos siempre de recordarlos, de homenajearlos, de respetarlos. Y todavía hoy creo que en nuestro país hay una eterna gratitud hacia el ejemplo de tantos héroes que cayeron en esa lucha. Nuestro proyecto político fundamentalmente estaba centrado y sigue estando centrado porque es un proyecto vigente. Entonces, desde el punto de vista político es establecer una democracia genuina donde se respete nuestra Constitución y a la gente se le garanticen sus derechos humanos fundamentales y todos aquellos derechos consagrados en esa Constitución. Un sistema político donde se respeta también la división y la independencia de los poderes públicos, un sistema político transparente, abierto al ciudadano, un sistema político honesto, íntegro, en el sentido del manejo correcto de los fondos públicos, un sistema político que prioriza en las necesidades de la mayoría de la población y no en las necesidades de pequeños grupos de poder. Desde el punto de vista económico, nuestro proyecto busca también tener una economía productiva, una economía que genera empleo, pero que también genera una buena distribución de la riqueza y de los ingresos. Porque no basta con tener una economía robusta que crece a ritmos respetables del 4, 5, 6, 7%. Es necesario también tener una política redistributiva, donde los resultados de ese crecimiento lleguen a todos los sectores, que eso se distribuya de una forma mucho más equitativa entre la gente.
Recordemos que América Latina es una región sumamente desigual y que la izquierda debe de proclamar no solamente el crecimiento de nuestras economías, sino también la distribución justa de los resultados de ese crecimiento. Puedo decir con mucho orgullo que en los 10 años que gobernamos el país, del 2009 al 2019, nosotros redujimos en 10 puntos en la escala de Gini la desigualdad. La tomamos en alrededor del 0.46, la dejamos el año pasado en alrededor del 0.35, lo cual habla de la efectividad de nuestras políticas redistributivas. Un sistema económico que también apoya a las pequeñas empresas, a los emprendedores medianos y pequeños, a las mujeres emprendedoras, a aquellos y aquellas que quieren poner en práctica iniciativas innovadoras, que le da un respaldo también a los jóvenes que quieren tener su primer empleo. En fin, un proyecto que busca tener un tejido productivo robusto, sano, pero con participación creciente de aquellos que pues, han estado tradicionalmente en una situación de debilidad. Y socialmente es un proyecto que está enfocado en que los derechos sociales del pueblo se garanticen, se fortalezcan. Me refiero a la educación, me refiero a la salud, me refiero a la vivienda, me refiero al empleo. Y no puedo excluir, porque es muy importante en nuestro proyecto político, una visión latinoamericanista de solidaridad, de unidad, de integración de nuestros pueblos. Somos muy, pero muy convencidos de la necesidad de que nuestros proyectos nacionales tengan un espacio regional integrador que permita reafirmar nuestra soberanía, nuestra autodeterminación, nuestra independencia, que permita que podamos defendernos mejor en un mundo globalizado donde hay intereses de sectores imperialistas de tener siempre a América Latina y el Caribe como su patio trasero. En tal sentido, hemos vivido juntos las experiencias de transformación de países hermanos que han tenido grandes éxitos, y también sufrimos cuando países hermanos y procesos a los cuales nos sentimos muy cercanos, pues han tenido retrocesos, como es el caso de Ecuador, de Brasil, de Bolivia más recientemente, donde los sectores de la derecha logran, a través de golpes de Estado, a través de juicios montados de manera artificial o a través de traiciones monumentales, pues recuperar el poder que habían perdido en estos procesos de cambio que grandes líderes latinoamericanos han promovido.